Hola, buen día. Bueno, espero que estén bien. Espero que hayan escuchado los audios anteriores. Bueno, los que están en YouTube, me encantaría no solo que le pongan me gusta, sino que hagan un comentario, que dejen una forma de que yo me pueda comunicar con ustedes. Bueno, hoy quería hablar de algo, de otras cosas más, porque hay mucho para hablar en la vida. Muchos detalles, pero bueno, todos saben que he contado que me crié en el campo, que tuve historias muy tristes, pero que también tuve momentos alegres, bueno, que me casé 2 veces y que, bueno, de todas esas cosas, y no fue de un matrimonio, tuve 2 hijos, y mi hija murió. Mi hija del COVID, del 20, del año 20, falleció. Y bueno, y de esa experiencia aprendí algo. Y el otro día compartíamos la experiencia de Gonza, de su compañero, de su rival, que había fallecido en la escuela y les cambió, los sacudió mucho. Bueno, a mí me sacudió en muchas etapas la muerte de mi hija. Y esto lo comparto para muchas madres porque es incomparable el perder a un hijo, el no tenerlo, no perderlo porque está en otra dimensión, está en otro estado, pero no está, no lo puedo abrazar, no lo puedo besar, no puedo llamarlo, hacerle un mensaje. Mi hija era mi compañera de trabajo, hacíamos cosas tremendas juntas. Y cuando mi hija estuvo un periodo que cayó del COVID, estuvo internada, a veces la gente no se da cuenta, pero uno está pasando un periodo que no está acá. Tu corazón está con ella, está con el ser querido, sea hijo, sea madre, sea el ser que vos amás, porque algunos son hijas y están perdiendo a su papá y la gente hace comentarios y por ahí no se dan cuenta que te pesan en el corazón. Y yo me acuerdo que cuando mi hija estaba mal, había gente buena, gente que estaba a mi lado, gente que me decía que estaban orando, que se iba a mejorar, que bueno, que Dios, buena, que decía lo que podía, pero hubo gente que dejó cosas malas en mi ser, hubo gente que decía que yo no oraba lo suficiente, que no era buena. Bueno, buena no era, no hay bueno ni un uno, dice Dios. Bueno, y yo suelo leer la palabra y yo digo, ¿qué es ser bueno? ¿O qué es ser suficiente? ¿O qué? Yo por lo menos me acuerdo cuando tuve mis hijos, no sé si a mí sola me pasó, pero cuando uno tiene un hijo es una incertidumbre. Por empezar, la mujer siente que como una mujer va a tener algo de su ser, es algo, y bueno, y el hombre ahora dice, bueno, ahora tengo que empezar a ser papá, tengo que ocuparme no solo del amor de mi vida, de mi esposa, sino de alguien más que llega. Estoy hablando del matrimonio ideal. Bueno, también están los separados, también, bueno, pero yo hoy estoy hablando de esto, ¿no? Ideal en una especie de que está papá, mamá y el embarazo. Y cuando uno lo tiene, son emociones distintas. Yo cuando tuve una hija sentí una cosa y cuando tuve mi hijo sentí otra, pero a uno le importa ese ser. Y entonces cuando viene alguien y te dice, no, está en un lecho, que el COVID era algo horrible porque encima no lo podías ver, no podías ir a la habitación, no podías tomarle la mano, no podías besarle, no te podías quedar todo el día con ellos. Tenías que ir un ratito al día y el doctor te decía algo. Y encima yo no podía ni ir porque como era COVID y como que mi yerno también en ese momento lo tenía, habíamos hecho un acuerdo de que fuera él. Entonces estaban los que juzgaban que si yo no iba y me tiraba encima ahí de los enfermos de COVID y me contagiaba, era una mala madre. Si yo no iba y me tiraba en el piso y lloraba y rezaba, no oraba, como lo que ustedes quieran hacer porque son libres de hacer lo que quieran, no era buena. Entonces, y yo cargaba el dolor, porque el dolor de que yo decía, mi hija va a salir de ahí, mi hija va a salir de ahí. Y cuando ella no salió, me pesó todo eso. Me pesó hoy lo puedo hablar, porque no lo podía hablar tampoco, pero me pesó. Primero tuve odio,
porque era mi bebé, era mi niña amada. Y tuve odio y pensé en la gente que me decía que no oré lo suficiente. Y a veces me decía, no oré lo suficiente. A lo mejor no fui totalmente buena, a lo mejor no hice una promesa de que me iba a ir de rodilla, no sé, a un lugar o no. ¿Qué me faltó? Y hoy te puedo decir como mamá, a lo mejor sos papá de alguien que perdiste, o sos hijo, o sos... que no fue lo que vos no hiciste. Porque hay un Dios soberano, hay un Dios grande en el mundo y Él es quien sabe cuando nace, cuando muere, y Él tiene un propósito y ve más allá de lo que nosotros no vemos. Y yo hoy acepto la voluntad de Dios en la vida de mi hija y puedo vivir en paz esperando en el Señor esa respuesta, pero puedo vivir en paz ayudando a otras personas. Puedo vivir, porque vivir no es solamente levantarte, bañarte, porque yo antes me levantaba, me bañaba, pero mi corazón no vivía. Estaba en un dolor continuo, en un rencor continuo, odiando. A veces tomaba, porque yo iba a describir el odio. El odio es como tener algo podrido arrastrándolo por todos lados. Es como tener, no sé, un muñeco de peluche pasado por la zanja. Entonces vos lo exhibí, es algo que tenés. No está lindo, pero te aferrás porque tenés algo, porque ya no tenés tu hija, no tenés esto, no. Entonces tenés eso. Entonces vos lo paseás y en tu ser. Y entonces, ¿eso qué efecto hace? Hace que vos aísla a la gente, porque la gente dice, no, esta tiene olor feo. Porque vos tenés mal carácter, porque ya no te querés juntar, o todo te cae mal, pero realmente yo entendí, y en un momento me hizo un clic, que todo pasa para algo, por algo, y que mi hija está conmigo. Y ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría si ve que me aislé de la gente? O ve que estoy guardando cosas podridas. O ve que, porque yo me acuerdo lo que era ella me amaba, me decía que nadie me hiciera llorar, porque nadie se merecía mis lágrimas. Tuve una buena relación con ella. También tuve malas relaciones. Yo quiero que se queden tranquilos aquellos que lo último que hice con mi ser querido fue pelearme. No, quédate tranquilo, porque yo en principio no conocía cosas de mi hija ni ella de mí, y nos peleamos y vivimos cosas, nada más que tuvimos la oportunidad de estar juntas en el tiempo final y fue bueno, pero también tuvimos momentos duros. No te creas que todo fue color de rosa. Por ahí me sale la voz medio, disculpen, pero bueno, es algo personal lo que le estoy contando. Pero no estoy triste, porque sé que ella está bien, y sé que fue algo que uno no podía detener, porque uno no tiene la forma, no es Dios. Eso es lo que te quiero decir hoy. Vos no sos Dios. No sos Dios, porque a veces te ponen carga de Dios y tu corazón no da más, y tu corazón no vive más, porque te dicen, no, porque, qué sé yo, a lo mejor si no lo hubieras dejado ir a tal lugar, o si no hubiera entrado a tu casa, porque todos decían, porque mi marido estaba resfriado y podía tener el COVID él. No, porque si no lo hubieras, no hubieras comprado esa moto para tu hijo. No, porque si no le hubieras dicho tal palabra a tu mamá, porque si... No somos Dios. Viví tranquilo en este día, tenete paz, y lo mejor que hubiera querido ese ser querido es que vos seas feliz, que vos te encuentres, que vos vivas en paz, que hoy vayas a una plaza, que tomes unos mates, que honres la vida, que vos estás viviendo, y ese ser no... a mí me dejó nietos. Yo hoy amo a mis príncipes, amo a mi princesa. Tampoco yo entendí esto. Como no soy Dios, los tengo que dejar vivir, no los tengo que acaparar. Mi nieto estudia, el otro va a la primaria y la otra trabaja, y yo estoy ahí para cuando ellos me necesiten. Ellos están ahí para cuando yo les quiera dar un abrazo. En lo que yo pueda ayudarlos, los voy a ayudar, pero tienen un papá, tienen una vida, tienen un potencial, su mamá los crió bien, la persona, ¿entienden? Yo lo que les quiero decir hoy es esto: no son Dios, y quiero que vivan
que sean felices, que puedan disfrutar la vida, que tiren ese peluche podrido, que tiren el odio, que tiren el rencor, que si algo les quedó, que si alguien le dijo algo, es de la ignorancia. La gente habla de la ignorancia a veces, porque yo ni siquiera creo que te quieran hacer daño. La gente a veces da lo que tiene. Eso es lo que quiero que entiendas. Si vos tenés dolor hoy y estás rencorosa, fíjate lo que estás dando. Si vos tenés alegría, fíjate lo que estás dando. Entonces lo mismo hace el otro. ¿Por qué el otro te va a dar flores si vos estás dando cardo? Entonces lo mismo, el otro está mal y juzga lo tuyo. Muchas personas también me dijeron así: pero yo amaba a tu hija como si fuera mía. Como que yo fui mejor, fui más amiga, fui más compañera, más esto, más el otro. Y yo lo que te puedo decir es que ellas eran como, pero yo era la mamá. Ellos eran como hijos de tu papá, pero vos eras el hijo. Ellos eran como algo, pero vos sufriste la pérdida. Vos te quedaste. Entonces, quédate con los brazos llenos de su amor. Quédate con los brazos, no te quedes vacío. Porque el vacío a veces lo llenan cosas que no son agradables. Quédate llena de amor. Con ese amor mismo que te dio ese ser querido. Con ese amor que si vos como hija te decía princesa, te amaba, quédate con ese amor. Si a vos te decía, te daba cosas lindas y creyó en vos cuando nadie creyó, quédate con ese amor. Cuando nadie creía en mí, mi hija creía en mí. Cuando me sentí derrotada, ella estaba ahí y me decía: mamá, vos valés un montón. Me quedo con eso. Sé que hay padres que tal vez sus hijos se fueron de forma violenta o se fueron de otra forma y decir: no, porque a mí la iglesia, porque este me dice esto. Quédate con su amor, quédate con eso, quédate con lo que, bueno, mi hijo era muy loco, muy violento, está en los brazos del creador, está en sus dimensiones, y vos quédate con lo bueno, quédate con el amor. Quédate con tu amor, porque tu amor también alcanza. Yo en uno de los audios digo siempre que a veces yo pensaba no era suficiente para hacer feliz a mi mamá, no era suficiente, y hoy entendí, yo soy suficiente porque soy un ser humano, porque amo. Y si necesitas a alguien en este proceso que haya pasado lo mismo y que te entienda, aunque sea que se siente calladita y te tome la mano y haya sentido el dolor que sentiste de perder un ser grandioso, un ser, qué sé yo, que amabas un montón, y yo estoy acá. Y quiero decirte en este día que solo esto. No sos Dios, quédate con su amor. Tirá las cosas feas de tu interior que hacen que se aíslen los demás, y mirá a los demás no como superiores, sino mirá a los demás con el dolor, porque también tienen dolores. A veces hablan desde el dolor, no hablan desde el amor. Y nosotros tenemos que aprender a hablar el sonido del amor. El amor es lo más grande que hay. Sana, el amor libera. El amor te lleva a entender a otros, aún a tu enemigo. Y a el que condena dice que no es de Dios, así que ni siquiera Dios condena, dice. Así que yo lo entendí y me perdoné porque dije, no haré lo suficiente, ¿sabes? Como le pedí a Dios, pero se hizo lo que el soberano quería para mí, y para vos lo que vos quieras. Yo te respeto lo que vos quieras, creer lo que vos quieras, pero por favor, quédate con el amor. Quédate con lo bueno, quédate con lo agradable y viví. Levántate, y aunque no hagas cosas grandes, porque vos al principio no tenés fuerza, estás como si te hubieran dado una paliza, pero salí y tómate unos mates, o un café, o un té, lo que vos tomes, y quédate con vos misma, acariciate vos misma, amate. Y pensá que ese ser querido jamás te hubiera querido ver infeliz, jamás. Y que a veces se toman decisiones porque quieren cuidar a los demás, aunque son malas las que toman. Pero bueno, aunque no te gusten, aunque no hubiera sido lo mejor, pero estás vivo y tenés que seguir adelante. Así que bueno, eso te quería dejar. No sé si es bueno o malo, pero es lo que tenía para compartir hoy con vos.